Una vez que la tecnología entonces se aplica, cómo se llega al usuario y si tienen un plan para la tecnología, esto implica el análisis de segmento de la investigación, si la investigación es acerca de fitopatología o una enfermedad. Entonces hay que pensar desde el principio cómo la tecnología y las innovaciones se utilizan. Eso es lo que fijamos en el diseño. Vamos a detener esto. Voy a pasar a Annalise. Entonces, voy a hablar acerca de los 7 pasos del diseño de proyectos y escuchamos bastante acerca de los diferentes componentes que se necesitan para tener una base sólida del proyecto. Desde mi perspectiva, vengo de la información de investigación como ingeniera, como académica, como aplicadora o profesional, y entonces cuando vamos a la investigación combinamos entonces estos 7 pasos prácticos. Para todo comienzo sólido es importante conocer el trabajo que se ha hecho anteriormente en el área, cómo se puede suplementar y traer nuevo conocimiento para implementar esa estrategia. Y aquí tenemos Asana, que es un recurso excelente para diseño de proyectos. Recomendaría visitar este sitio para conocer la tecnología, si está disponible para ustedes. Entonces, estos 7 proyectos, tenemos que entender que el diseño es una fase temprana donde se planifican los recursos a utilizar y los productos. Esto viene antes de la implementación, es la información detallada acerca de lo que tenemos. El primer paso es la definición de los objetivos del proyecto. Esto es importante. Son las ideas acerca de los productos y objetivos. Tienen que considerar las necesidades del proyecto, los socios, los actores, clientes, quienes van a ser los del equipo. Hay que pensar acerca del primer rango de impactos de las partes interesadas y también hay que pensar dónde van a trabajar, la gente que van a contratar potencialmente, cuál es la comunidad que van a influir, si es en un espacio virtual o directamente en el terreno. También tienen que tener en cuenta los objetivos SMART. Vamos a hablar en otra sesión acerca de lo que utilizamos en el laboratorio de innovación, los objetivos de aspiración que utilizamos para que las ideas sean buenas. También tenemos que utilizar la tecnología, no tener, a veces tengo miedo de seguir utilizando papel y lápiz, pero la planificación de los recursos tienen que ayudarles a poder aprovecharse de los recursos que tienen. Y el próximo paso es determinar los productos o los resultados. Esta es la etapa en la que identificamos los resultados del proyecto mismo
y exploramos los diferentes métodos de planificación. Lo que queremos aquí es enfocarnos en los productos. Tenemos que cambiar la perspectiva o cómo medimos los resultados. Es importante tener en consideración los diferentes aspectos de los resultados y llevarlo a los objetivos acerca de cómo es el impacto en la sociedad y a quién vamos a dejar fuera. El próximo. Entonces, luego identificar los riesgos. Entonces, podemos... Puede referirse a su equipo, su grupo. Hemos referido a equidad y queremos estar seguros de que esto se dé desde el comienzo del diseño del proyecto y continuar así. Y también oír, saber lo del proyecto mismo y ver cuáles son los riesgos para los participantes, cuál es su perspectiva y cuál es las consideraciones del proyecto. En este momento es volver atrás y tener una visión holística del proyecto y tener toda la perspectiva y saber quiénes están en el proyecto y tener también la retroalimentación de las personas también. Esa es una parte cuando queremos concentrarnos en las soluciones y no tanto en los programas. Entonces sabemos que vamos a enfrentar problemas y hay riesgos asociados, pero si nos centramos en las soluciones y tratamos de resolverlos de acuerdo a nuestros valores o la declaración de la misión de la organización, entonces podrán enfrentar los desafíos. El próximo paso es redefinir la estrategia, es crear una hoja de ruta. Si tienen diferentes etapas, cualquier persona que oiga o que lea el proyecto estará más confundido aún. Un ejemplo de la hoja de ruta visual, volvemos a lo que dijo Ángela, y podremos ver los resultados y los resultados inmediatos y las actividades en las que van a alcanzar los objetivos y las metas. Y entonces para eso es importante que esa hoja de ruta pueda ver si hay alguna brecha en su teoría. Y tal como dijimos en la sesión anterior, era importante llegar a los donantes del proyecto o alguien de su espacio si quieren tener alguna evaluación sobre su propuesta. Y en este momento tendrán una base para que cada uno de los pasos puedan crear un camino apropiado y así podrán ustedes seguir con el proyecto de acuerdo a las metas y cómo referirse a ellos. Después de refinar su estrategia, van a estimar su presupuesto y en esta área es bueno identificar los aspectos del presupuesto desde el inicio que pueden ser reducidos o eliminados en caso de que lo pida el donante y siempre hay espacio para las negociaciones, en particular si el donante aprecia o disfruta de los aspectos de su propuesta y cree que hay una razón fuerte de financiarlo, pero en algunos casos financiación no resulta como nosotros deseamos, incluso por parte del donante puede ser complejo. Hay casos en que hay un espacio para negociar para atrás y para adelante y tal vez se puede reducir un poco el presupuesto desde el inicio para que esté mejor preparado para esta situación y adaptarse al nivel apropiado. Entonces hay que incluir la adaptabilidad y flexibilidad en el proyecto, en todos los pasos, incluyendo en el presupuesto, es muy importante también. El paso 6 es crear un plan de contingencia
que es a partir del paso 3 cuando se identifican los riesgos y limitaciones. Y básicamente estamos viendo los riesgos que vimos en el paso 3 e identificar cómo los vamos a enfrentar. Esto es importante incluir, que seamos flexibles y adaptables, reconociendo de que hay diferentes desafíos y obstáculos que pueden surgir en el camino, ya sean pequeños y que se refieren a la localidad en que se está trabajando. Un ejemplo es si está trabajando en un lugar de investigación agrícola y que esperan tener un crecimiento de los cultivos y no hay agua, no hay lluvia durante 2 meses. Esto es algo a lo cual hay que adaptarse porque los resultados finalmente al final de la estación serán diferentes y puede surgir algo internacional como la pandemia del COVID-19 y ser capaces de adaptar con su equipo. Y un aspecto importante es ser comunicativo, no solo con los miembros de su equipo, pero también las comunidades y los donantes. Eso es importante de incluirlos en lo que está pensando, reflexionando, porque ellos pueden ofrecer ayuda en esta área. Hay mucha experiencia en esta sala y también en los círculos en que trabajan para ayudar a adaptarse a estas situaciones de cambio. Y entonces, lo último es adaptar los hitos, que significa hacer entrega de los resultados. Es importante pensar de antemano qué es lo que pretenden documentar, y esto podría ser una forma en que aparezcan los resultados, pero también saber qué es lo que ha señalado los donantes. Tienen un blog, tienen medios sociales, están interesados en lo que ocurre en el terreno y pueden entonces tomar en cuenta que durante este proyecto pueden tener historias de vida que tendrían un impacto mayor e incluir los datos y publicar un documento y publicar un blog de acuerdo a ese documento para tener los dos aspectos de la audiencia, tanto de los académicos y a los donantes. Entonces, esos son los 7 pasos del diseño del proyecto y felizmente esto sea registrado y grabado y podremos volver a esto. En la próxima diapositiva vamos a ver los puntos de éxito y para mí esto se refiere a una sobrecomunicación, alineación del equipo y un monitoreo visual del éxito del proyecto. Entonces, en base a los diferentes proyectos, esto puede ser algo fácil y pueden incorporar la comunicación en cada paso del proyecto de manera de considerar la comunicación y quieren asegurar que el equipo esté alineado con los objetivos, que todos entiendan el proyecto, el valor, la misión y la forma en la que el laboratorio de innovación trabaja y cómo todos tienen que responder las preguntas, cuáles son las 3 cosas que pueden hacer ustedes y no otros, lo que promueve el valor personal en el proyecto. Y lo último, es el último elemento, es el monitoreo del éxito del proyecto. Esto le permite ver cuándo tiene que adaptarse a las situaciones. Gracias a todos y paso a mi colega. Gracias. Winkate, a ver, ¿me escuchan? Bueno.
Gracias. A ver. Voy a hablar de la realidad en el campo, en el terreno, y qué es lo que pasa cuando uno tiene un plan, pero las cosas no van como está escrito, como por ejemplo, voy a hablar de un par de ejemplos acerca de la experiencia del Laboratorio de Innovación en Kenia, cuando el plan que teníamos, que habíamos escrito, redactado, no concordó con lo que veíamos en el campo. Por ejemplo, en la propuesta teníamos que teníamos 150 campos de parasitoides, pero vimos que la mayoría de esos campos, dependiendo de la necesidad de los campesinos, eran más. Nos encontramos liberando parasitoides en más de 700 campos. Entonces, esto es un ejemplo de cuando el plan que uno hace no concuerda con la realidad. En este caso tuvimos que aumentar incluso el personal para la producción de los parasitoides. El número de los técnicos aumentó para poder producir más parasitoides en el laboratorio. Y este es uno de los campos donde pudimos hacer el tratamiento con los parasitoides. La próxima. Sigo con los ejemplos de cómo tiene que estar uno alerta. Este es otro ejemplo de la proporción de frijoles a la mayoría de los agricultores. Al principio pudimos hacer un mapa y recoger información acerca de estos agricultores específicos que necesitaban frijoles y maíz. Ahora, cuando fuimos a la distribución de los insumos, encontramos que la mayoría de los campesinos pedían por qué, o preguntaban por qué a algunos les habían dado esto y esto, y no a mí como agricultor. Entonces, ahí tuvimos que sentarnos y cubrir a más del 90% de los campesinos con el intercultivo. La próxima. Aquí tenemos otro ejemplo acerca de cómo se supone que tenemos que ser flexibles y qué es lo que tenemos que hacer cuando el plan no concuerda con la realidad. Aquí vemos la mayoría de los campesinos dependían de los fertilizantes inorgánicos. La mayoría de los campesinos o productores africanos dependen de fertilizantes inorgánicos para los cultivos, pero cuando se entiende, por ejemplo, que los fertilizantes orgánicos, los abonos como el biochar, son más útiles y protegen el medio ambiente, entonces pudimos revertir la situación, pudimos explicar a los campesinos cuál era la importancia de utilizar el biochar. Durante la distribución de los insumos, cuando pudimos hacerlo, bueno, pudimos discutir con los campesinos también y les explicamos la importancia de tener los abonos en el campo, y fue una buena forma
de hacer posible que ellos adaptaran la tecnología. Entonces, si tenemos un plan de trabajo, es bueno ser flexible para poder incorporar lo que necesiten los campesinos o los beneficiarios del laboratorio de innovación. Es bueno entonces ser flexible para poder producir alimento y mejores resultados en la tecnología del laboratorio de innovación. Esas son las diapositivas que tengo para mostrarles cuál es la realidad. Algunos ejemplos de lo que pasó en Kenia con el caso del manejo integrado de plagas. Bueno, muchas gracias. Ahora tenemos unos minutos para las preguntas. Tenemos una. ¿Cuáles son las mejores herramientas para el monitoreo de los proyectos? Bueno, puedo responder, pero soy prejuiciosa con las herramientas. Creo que una de las mejores por la función de gestión es la que utilizamos, es la de los objetivos. Nos enfocamos en ser adaptables a los cambios que suceden cuando uno hace investigación y también las operaciones. Hay que enfocarse en los objetivos y las actividades y cómo van a llegar a eso. Puedo entrar en más detalle mañana en nuestra sesión, creo que es las 7 o las 5, no me acuerdo. Pero vamos a ver cómo desarrollar esto, algunos ejemplos con la audiencia y demostrar por qué o cómo van a encontrar formas de medir las actividades y los resultados. Entonces podría decir que son los objetivos y los resultados para poder monitorear ambos lados al mismo tiempo. Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera agregar algo? Bueno, muy bien, no importa. Entonces, no tenemos otra pregunta. Vamos a esperar unos minutos para ver si hay algo. Hay una mano levantada. Vamos a tratar de permitir a esa persona hablar. Tuvimos algunos problemas en el pasado. Le voy a permitir hablar. A ver, tiene usted el micrófono encendido, creo que podría hablar. Pero no, tiene apagado. Si no puede hablar, entonces, por favor, tipee su pregunta aquí en el chat o en preguntas y respuestas. ¿No puede encender su micrófono? Bueno, parece que no trabajara. Si usted lo hace panelista, a ver. Lo pasé a panelista. No, no puedo. Lo estamos haciendo. Tenemos otra pregunta de todas maneras.
cuando lo promueve a panelista, lo saca usted de Zoom y tiene que volver a entrar. A ver, David también levantó la mano. Tengo una pregunta, no sé si me permiten. Tengo una pregunta para Winkett. Usted habló muy bien acerca de la adaptabilidad y del cambio, el aumento en el tamaño, algunos desafíos, lluvias copiosas. ¿Cómo los miembros del equipo responden a las necesidades de la gente en el campo? ¿Cómo se adaptan y cambian de acuerdo con las circunstancias? A ver, entonces, los miembros que están en el campo hacen preguntas acerca. Nos hacemos preguntas de cómo puede beneficiar esto a los campesinos y de manera de tener la confianza de ir al campo y enfrentarnos a los campesinos y poder convencerlos de que es práctico, de que se puede hacer y que los resultados van a ser mejores o el resultado va a ser mejor que lo que tiene ahora. Así es como puedo responder esta pregunta. Gracias. Tenemos otra pregunta. Winkett, hablabas de los cambios en el proyecto, pero hay necesidad de aclarar, discusión, cuánto tiempo necesita para que se lo aprueben los donantes. Para responder esta pregunta, en Kenia, lo que tenemos que hacer es comunicarnos con nuestro director, David. Él nos da el visto bueno, pero podría decir que no fue muchas veces. Para implementar esos cambios. Otra pregunta para Winkett. ¿Cómo se pueden adaptar a los cambios socioeconómicos, sociales, etcétera, en África mientras que está implementando el proyecto? Winkett, ¿te escuchaste? Sí. Estaba tratando de interpretarla para darle una respuesta correcta. Bueno, muy bien, tomes el tiempo de pensarlo, de meditarlo. Creo que podría responder a la pregunta anterior un poco más cuando hablaba de la adaptabilidad desde el punto de vista de la financiación y también acerca del aspecto de gestión. Queríamos enfocarnos en la propiedad local del proyecto. Tenemos que dar toda la información, cuáles son las restricciones, qué es lo que pueden utilizar de la concesión o no, qué pueden utilizar de la estructura de manera de ser actualizada.
En cuanto a las reglas y reglamentos, tenemos una administración excelente y somos capaces de responder todas las preguntas en 24 horas. Entonces, somos bastante buenos en manejar y gestionar eso con los que reciben las concesiones o la financiación. Si se cambia un 10% de la financiación o del presupuesto, no se necesita una autorización, pero más de eso sí necesitamos que usted nos escriba acerca de las razones para el cambio en el presupuesto y darle la autorización, pero en general es aceptable. Bueno, gracias. Entonces, Winkett, ¿quieres responder la pregunta o necesitas más tiempo? Bueno, unos minutos más para poder escribir. Voy a escribir la respuesta. Sí, por supuesto, puedes escribir la respuesta si no quieres responder vocalmente. Annalise, les preguntan dónde sacó la foto de esos hermosos camellos. Lo recibí de uno de los colegas en Kenia. Fue un componente principal en el 2020 y tiene muchas fotos increíbles que pusimos en el sitio web y está trabajando con la consultoría y trabajando directamente con nosotros. Muy bien. Bueno, entonces llegamos a las 10 de la mañana, el horario original. Vamos a seguir respondiendo preguntas si no pudimos hacerlo después de que termine la sesión. Muchas gracias a todos por el gran día. Vamos a verlos mañana otra vez si tienen cualquier pregunta. No sé si alguien del equipo quiere decir algo. Gracias por el trabajo excelente, por al equipo de la universidad. Ha sido fantástico, un comienzo muy bueno, muy atractivo. Toda esta realimentación, opiniones que estamos recibiendo. Muchas gracias a todos por participar, al equipo de la MSU y bienvenidos también a la sesión de mañana. Bueno, a usted, gracias a usted, fue muy bueno. Muchas gracias al personal de la universidad, lo hicieron muy, muy bien. Nos vemos mañana al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, ¿no es cierto? Sí, al mismo tiempo, por favor. Bueno, gracias.